El día estaba muriendo cuando llegué al salón principal de la manada del norte. El olor a pino y tierra mojada se mezclaba con el aroma de carnes siendo preparadas para la celebración de aquella noche. Mis pasos vacilantes apenas hacían ruido contra el piso de madera antigua. Sentí el peso de las miradas sobre mí. Algunas curiosas, otras desdeñosas. Era siempre así cuando una omega entraba en espacios destinados a los dominantes. Ella no debería estar aquí. Escuché a alguien susurrar. Acomodé mi cabello rubio detrás de la oreja, intentando parecer más pequeña de lo que ya era. Yo no quería estar allí, no aquella noche, no durante la luna de elección, cuando los alfas de manadas vecinas se reunían para formar alianzas y ocasionalmente seleccionar compañeras. Pero como curandera, aun siendo la más joven e inexperta, mi presencia era obligatoria. En caso de que alguien se lastimara durante los rituales de demostración de fuerza, yo debería estar preparada. Apreté la pequeña bolsita de hierbas que llevaba en el bolsillo del vestido simple. Era un amuleto que mi abuela me había dado antes de fallecer. Para protegerte cuando yo no pueda estar más a tu lado, ella había dicho. Aquellas hierbas tenían el poder de calmar hasta al más violento de los lobos. Según las enseñanzas antiguas, el paquete de hierbas era mi único consuelo en aquel lugar, donde mi posición era tan frágil como la llama de una vela en tempestad. Elena. La voz del beta Daniel me sobresaltó. ¿Vas a quedarte ahí en la entrada toda la noche? Los alfas ya están llegando y necesitas preparar la sala de curación. Asentí rápidamente, intentando no mostrar cómo su tono áspero me afectaba. Daniel nunca había sido gentil conmigo desde que asumió el lugar de mi abuela 3 años atrás. Para él, una omega jamás debería ocupar una posición de cualquier importancia, aunque fuera apenas mezclar hierbas y hacer curaciones. Sí, beta Daniel, perdón. Y mantén la cabeza baja esta noche. Tenemos visitantes importantes. El alfa Mateo de la manada del este vino con su comitiva. Él perdió a su compañera hace 2 años y hay rumores de que busca una nueva. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La manada del este era conocida por su brutalidad. Las historias que llegaban hasta nosotros hablaban de castigos severos y de una jerarquía inflexible. Yo nunca había visto al alfa Mateo, pero su nombre ya era suficiente para hacerme querer desaparecer en las sombras. Seguí por el pasillo lateral que llevaba a la pequeña sala donde guardábamos los suministros medicinales. El olor de salvia y manzanilla era reconfortante. Me recordaba la cabaña donde crecí con mi abuela, lejos del centro de la manada. Allí, entre los frascos de tinturas y pilas de vendajes, me sentía protegida. Era el único lugar donde ser una omega no parecía una sentencia. Mientras organizaba los suministros, el ruido de la fiesta crecía. Risas altas, conversaciones acaloradas, el sonido de vasos chocando en brindis y entonces un silencio repentino. Solo podía significar una cosa: la llegada de un alfa poderoso. Mi curiosidad venció la prudencia. Dejé la sala de curación y me acerqué a una de las ventanas laterales del salón principal. Fue cuando lo vi por primera vez. El alfa Mateo era diferente de todos los hombres que yo había visto en nuestra manada. Era alto, con hombros anchos que parecían llenar el espacio a su alrededor, y ojos que recordaban tormentas de verano, grises e implacables. Su rostro anguloso llevaba una cicatriz que descendía del extremo derecho del ojo hasta casi tocar el labio superior. No disminuía su belleza, al contrario, parecía enfatizar el peligro que él representaba. Él caminó por el salón como si fuera su propietario, saludando a nuestro alfa Gabriel con una inclinación de cabeza que más parecía un gesto de condescendencia que de respeto. La comitiva que lo seguía mantenía expresiones neutras, miradas vigilantes que analizaban cada rincón del lugar. Fue cuando su mirada encontró la mía. Me congelé. Una omega jamás debería mirar fijamente a un alfa, mucho menos a un visitante. Bajé los ojos inmediatamente, pero era demasiado tarde. Sentí el peso de su mirada como si fuera algo físico. Y cuando me atreví a levantar el rostro nuevamente, vi algo en su expresión que no comprendí. ¿Interés? ¿Desprecio? No tuve tiempo de descifrar. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Sara, la hija del alfa Gabriel, me asustó. Deberías estar en la sala de curación. A papá no le va a gustar ver a una omega curioseando. Sara era hermosa de una manera cruel, con cabellos negros y ojos verdes afilados como cuchillas.
Ella estaba hermosísima aquella noche, usando un vestido rojo que destacaba su posición como una potencial elección para cualquier alfa que buscara una compañera. Ella era todo lo que yo no era: fuerte, dominante, deseable. Estaba apenas verificando si había heridos, ya que escuché un silencio repentino. Mentí, odiando cómo mi voz salía débil. Claro, ella sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Deberías recordar tu lugar, Elena, especialmente hoy. Asentí y di la espalda, huyendo hacia la seguridad de la sala de curación. Mi corazón latía acelerado, no por el regaño de Sara, sino por el recuerdo de la mirada del alfa Mateo. Había algo en él que despertaba en mí sensaciones contradictorias. Miedo, sí, pero también una curiosidad que yo sabía era peligrosa. 3 horas pasaron. Nadie necesitó de cuidados médicos, a pesar de los duelos rituales que ocurrieron en el patio externo. Yo escuchaba los rugidos y aullidos de la celebración, manteniéndome ocupada con la organización de las hierbas. Fue cuando la puerta de la sala de curación se abrió de repente. Elena era Lara, una de las pocas betas que me trataba con alguna gentileza. Su rostro estaba pálido. El alfa Gabriel está llamando a todas las mujeres no comprometidas al salón, incluyéndote a ti. Sentí mi sangre helarse. ¿Yo? Pero soy apenas la curandera, una omega. Lara se encogió de hombros. Son órdenes de él. El alfa Mateo quiere conocer a todas las mujeres de la manada. Mis manos comenzaron a temblar. En todos mis 22 años, jamás fui convocada para una presentación formal. Las omegas, como yo, eran prácticamente invisibles, destinadas a tareas periféricas, nunca consideradas como potenciales compañeras, especialmente para un alfa. Vamos, Lara insistió. No podemos dejarlo esperando. Caminé a su lado por el pasillo, sintiendo como si estuviera yendo hacia mi propia ejecución. El salón estaba lleno y en el centro, sentados en sillas elevadas, estaban nuestro alfa Gabriel y el visitante, Mateo. Formé una fila con otras 12 mujeres, todas visiblemente nerviosas, pero de una manera diferente a la mía. Para ellas era una oportunidad, para mí era un tormento. Una a una fuimos llamadas para presentarnos. Cuando mi nombre fue pronunciado, sentí las piernas flaquear. Avancé con pasos inciertos, manteniendo los ojos fijos en el suelo. Esta es Elena, nuestra curandera, presentó el alfa Gabriel. Y pude sentir el leve tono de disculpa en su voz, como si estuviera avergonzado por incluir a una omega en la presentación. Mírame. La voz de Mateo era profunda, con un timbre que parecía vibrar dentro de mi pecho. Levanté lentamente la mirada, encontrando primero su mentón fuerte, después la cicatriz que marcaba su rostro y, finalmente, sus ojos. El gris tempestuoso de ellos me tragó entera. Una curandera, él repitió como si estuviera probando el sabor de las palabras. Y con cabello del color del sol de verano. Interesante. No supe qué responder. Nadie me había dicho que deberíamos hablar. Las otras mujeres se habían limitado a hacer una reverencia y alejarse. Gracias, señor, murmuré, sintiendo el rostro arder. Una sonrisa casi imperceptible tocó sus labios. ¿Cuál es tu edad? Elena, 22 años, señor. ¿Y eres una omega? La pregunta era innecesaria. Cualquier lobo conseguía sentir el estatus de otro por el olor. Él me estaba probando, viendo si mentiría o me avergonzaría de mi naturaleza. Sí, señor, soy una omega. El salón quedó en silencio absoluto. Nadie esperaba que él se detuviera a conversar con la curandera omega cuando había tantas betas y hasta una hija de alfa a disposición. Una omega curandera. Él pareció meditar sobre eso. Una combinación rara. ¿Fuiste entrenada por quién? Por mi abuela, señor. Ella fue la curandera de la manada por 50 años antes de mí. Mateo sintió un brillo de interés genuino en sus ojos. Entonces, para mi alivio, hizo un gesto despidiéndome. Volví a mi lugar en la fila, sintiendo las miradas curiosas y envidiosas sobre mí. Principalmente la de Sara, que parecía querer despedazarme allí mismo. La ceremonia continuó, pero yo apenas conseguía prestar atención. Algo en aquel breve encuentro me había perturbado profundamente. El modo como él me miró, como si pudiera ver más allá de la fragilidad que todos los otros veían, como si estuviera buscando algo específico en mí. Cuando finalmente fuimos despedidas, corrí de vuelta a la sala de curación, necesitando desesperadamente la seguridad de aquel espacio. Allá adentro, dejé escapar la respiración que ni me di cuenta que estaba conteniendo, y agarré la bolsita de hierbas de mi abuela como si fuera un talismán. No seas tonta, susurré para mí misma. Él apenas estaba siendo educado.
Un alfa como él jamás se interesaría en una omega. Pero mientras reorganizaba las hierbas por tercera vez, sintiendo el olor reconfortante de la salvia y la manzanilla, no conseguía alejar la sensación de que algo había cambiado, como si aquel breve encuentro hubiera alterado el curso del río de mi vida, llevándome hacia aguas desconocidas y potencialmente peligrosas. Y lo más aterrador, una parte de mí, una parte que apenas reconocía, estaba curiosa por descubrir hacia dónde aquella corriente me llevaría. La fiesta continuó noche adentro, pero yo permanecí en la seguridad de mi sala de curación, organizando frascos que ya estaban perfectamente alineados. Cualquier tarea servía como distracción para aquellos ojos grises que no salían de mi mente. Era casi medianoche, cuando la luz de la luna penetraba por las rendijas de la ventana de madera, cuando la puerta se abrió. No necesité voltearme para saber quién era. Su olor llegó antes que él. Una mezcla de bosque después de la lluvia, almizcle y algo salvaje que hizo mis rodillas flaquear. Curandera. Su voz llenó el pequeño espacio como si fuera demasiado grande para estar contenido allí. Me volteé lentamente, manteniendo los ojos bajos como mandaba el protocolo. «Alfa Mateo, ¿puedo ayudarlo con algo?» Él no respondió inmediatamente. Caminó por el cuarto examinando los botes de hierbas, los amuletos colgados en las paredes, los libros antiguos sobre curación que heredé de mi abuela. Sus dedos, marcados por cicatrices de innumerables batallas, tocaron un frasco de tintura de caléndula. «Un dolor de cabeza», dijo finalmente. «Nada soporto menos que las conversaciones vacías de alianzas políticas». Asentí intentando esconder mi sorpresa. Un alfa como él podría simplemente ordenar que cualquiera trajera un remedio hasta sus aposentos. Venir personalmente a la sala de curación, especialmente para hablar con una omega, era inusual. «Tengo algo que puede ayudar». Mis manos temblaban levemente mientras preparaba una infusión de hierbas. Sentí su mirada acompañando cada movimiento, como un depredador estudiando su presa. El silencio entre nosotros era denso, cargado de algo que yo no conseguía nombrar. «¿Tienes miedo de mí?», él constató. No era una pregunta. Paré por un instante, considerando mentir, pero algo me decía que él sabría. «Tengo miedo de lo que usted representa», respondí con una honestidad que me sorprendió. Una sonrisa casi imperceptible tocó sus labios. «¿Y qué represento yo, Elena?» Mi nombre en su boca sonó diferente, más importante de lo que jamás había sido. «Poder», respondí, entregándole la infusión lista. El tipo de poder que puede aplastar a alguien como yo, sin siquiera darse cuenta. Sus ojos se estrecharon levemente y por un momento pensé haber ido demasiado lejos. Pero entonces él tomó la pequeña copa de mis manos, sus dedos rozando los míos por un segundo que pareció extenderse infinitamente. «Eres más observadora de lo que aparentas», él comentó antes de beber la infusión de un solo trago. «Y tienes manos talentosas para la curación. Aprendí con mi abuela. Ella decía que nuestro deber es curar, no juzgar quién necesita curación. Una mujer sabia». Él me estudió por un momento. «¿Por qué una curandera tan habilidosa permanece soltera? Ciertamente debe haber lobos interesados en una compañera con tus talentos». Sentí mi rostro calentarse. Era una pregunta demasiado íntima, inapropiada entre un alfa visitante y una omega de otra manada. Mi posición, mi naturaleza, dudé. «Las omegas raramente son elegidas como compañeras, señor, especialmente aquellas que tienen responsabilidades en la manada. En mi manada valoramos el talento por encima de la jerarquía», él dijo, devolviendo la copa vacía. «¿Su dolor de cabeza mejorará pronto, Alfa?», pregunté, intentando desviar el tema. «Ya está mejor. Tienes un don». Antes de que pudiera agradecer, la puerta se abrió nuevamente. Sara entró, sus ojos verdes inmediatamente registrando la proximidad entre yo y el alfa visitante. Una expresión de choque, seguida rápidamente por una furia mal disimulada, tomó cuenta de su rostro. «Alfa Mateo, mi padre está buscándolo», ella dijo, ignorando completamente mi presencia. «El brindis final está a punto de comenzar». Mateo no pareció molesto con la interrupción, asintió brevemente a Sara y entonces volvió sus ojos hacia mí. «Gracias por la curación, Elena. Nos veremos nuevamente». No era una pregunta ni un pedido. Era una certeza pronunciada con la autoridad de quien estaba acostumbrado a tener sus palabras transformadas en realidad. Después de que él salió, Sara cerró la puerta y se volteó hacia mí, su hermoso rostro contorsionado en una máscara de rabia. «¿Qué te crees que estás haciendo?».
¿Piensas que un alfa como él miraría 2 veces a una omega patética como tú? Mantuve el rostro impasible, aunque cada palabra era una pequeña puñalada. Él vino a buscar un remedio para dolor de cabeza. Apenas cumplí mi deber como curandera. No te engañes. Ella se acercó, su presencia dominante haciéndome retroceder instintivamente. Mañana él elegirá una compañera. Todos saben que será alguien a su altura. Una alfa o una beta fuerte, no una débil que apenas consigue mirar a los ojos de alguien sin temblar. No respondí. No había respuesta que pudiera dar que no empeorara la situación. Sara siempre me había despreciado. Desde que éramos niñas, cuando perdí a mis padres en un ataque de cazadores humanos, ella fue la primera en decir que omegas débiles no deberían ser protegidos por la manada. Mantente lejos de él. Ella siseó antes de salir, cerrando la puerta con fuerza suficiente para hacer que los frascos en los estantes temblaran. Dejé escapar la respiración que ni me di cuenta que estaba conteniendo. Ella tenía razón, por supuesto. Era locura pensar que alguien como el Alfa Mateo tendría cualquier interés en mí más allá de la curiosidad momentánea. Mañana, durante la ceremonia final de la luna de elección, él probablemente anunciaría su intención de formar una alianza con nuestra manada a través de un apareamiento con Sara o alguna otra loba fuerte, y yo volvería a mi existencia pacífica e invisible entre hierbas y pociones de curación. El día siguiente amaneció con una niebla fina, cubriendo las montañas que rodeaban nuestro territorio. Me desperté antes del sol, como siempre hacía, para cosechar hierbas frescas en el pequeño jardín detrás de la cabaña de curación. El rocío mojaba mis pies descalzos mientras cortaba delicadamente hojas de salvia y raíces de valeriana. Fue cuando sentí su presencia nuevamente. «Despiertas temprano». La voz de Mateo vino de las sombras entre los árboles que rodeaban el jardín. Casi dejé caer mi canasta de hierbas. Él estaba solo, sin su comitiva habitual, vestido de manera simple, como si hubiera salido para una carrera matutina, pero aún en trajes comunes, su presencia era avasalladora. «El amanecer es el mejor momento para cosechar hierbas, señor», respondí, intentando mantener la voz firme. El rocío aún no ha secado y ellas mantienen más de su esencia. Él se acercó, observando las plantas a mi alrededor. «Mi madre también era una curandera», dijo su voz suavizándose al mencionar a la familia. Ella me enseñó a respetar el conocimiento de las hierbas. Decía que un buen líder debe conocer tanto el arte de la guerra como el arte de la curación. Aquella información me sorprendió. Nada en los rumores sobre el temido Alfa del Este mencionaba una conexión con la curación. «Su madre parece haber sido una mujer sabia», comenté, atreviéndome a mirar directamente a sus ojos por primera vez sin ser ordenada. «Lo fue», él confirmó. Y había una sombra de dolor antiguo en su expresión. Fue ella quien me enseñó que, a veces, la mayor fuerza viene de los lugares más inesperados. Algo en aquella conversación matutina, rodeados por el perfume de las hierbas y protegidos por la niebla, parecía diferente. Como si por algunos momentos no fuéramos alfa y omega, sino apenas 2 personas compartiendo memorias. «¿Qué estás cosechando?», él preguntó señalando mi canasta. «Hierbas para preparativos de la ceremonia de hoy», expliqué. «Algunas para calmar nervios, otras para dar fuerza y claridad mental». «¿Y cuál de ellas usarás tú?». La pregunta me tomó desprevenida. «Yo ciertamente estaré presente en la ceremonia». «No». Sacudí la cabeza. «Mi presencia no es necesaria. Estaré aquí preparando suministros en caso de que alguien se lastime durante las demostraciones de fuerza». Él frunció el ceño, pareciendo genuinamente confundido. «En mi manada, todos participan de ceremonias importantes, especialmente aquellos con habilidades valiosas como las tuyas». No supe qué responder. Las tradiciones de nuestra manada siempre mantuvieron a las omegas al margen de eventos importantes, a menos que nuestra función específica fuera necesaria. «Estarás allí», él dijo finalmente. Y nuevamente no era un pedido. «Quiero que prepares una poción especial para la ceremonia, una que simbolice unión y fuerza». «¿Yo?». «Sí, Alfa, si ese es su deseo». Una sonrisa breve iluminó su rostro, suavizando momentáneamente las líneas duras de su expresión habitual. «No es un deseo, Helena, es una necesidad». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, escuchamos voces acercándose, miembros de su comitiva, probablemente buscando a su líder ausente. «Hasta más tarde», él dijo. Y entonces, en un movimiento tan rápido que apenas registré, sus dedos tocaron mi rostro. Un toque suave que duró apenas un segundo. «Usa salvia y lavanda en la poción».
Era lo que mi madre usaba para ceremonias importantes. Y entonces él se fue, desapareciendo entre los árboles como una sombra al amanecer. Me quedé allí, mi mano tocando el lugar donde sus dedos habían estado, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría escapar del pecho. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué un alfa como él demostraba tal interés en una omega insignificante? ¿Y más importante? ¿Por qué la idea de verlo nuevamente hacía mi sangre correr más rápido en las venas? La tarde trajo consigo una agitación poco común en la manada. Todos se preparaban para la ceremonia final de la luna de elección, cuando alianzas serían selladas y posiblemente un apareamiento sería anunciado. Los rumores sobre la elección del Alfa Mateo corrían sueltos, con la mayoría apostando en Sara como la candidata obvia. Contra mi mejor juicio, seguí sus instrucciones. Preparé una poción especial con salvia, lavanda y otras hierbas cuidadosamente seleccionadas, colocándola en un pequeño frasco de cristal que había pertenecido a mi abuela. Me puse mi único vestido bueno, uno azul simple que mi abuela había cosido para mí antes de morir, diciendo que combinaba con mis ojos. Cuando llegué al gran círculo ceremonial en el centro de la aldea, sentí inmediatamente que algo estaba diferente. El aire parecía cargado no apenas con la emoción habitual, sino con una tensión palpable. Los miembros de la manada del este estaban posicionados de un lado, nuestra manada del otro, con los líderes en el centro. Mateo estaba imponente, vestido con trajes ceremoniales que acentuaban su estatura y poder. Nuestro alfa Gabriel parecía casi diminuto a su lado, a pesar de ser un hombre respetado y temido por derecho propio. Encontré un lugar discreto entre las últimas filas, intentando pasar desapercibida, pero tan pronto como me posicioné, sentí su mirada encontrando la mía a través de la multitud, como si supiera exactamente dónde yo estaría. Un leve movimiento de cabeza, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera observando atentamente. La ceremonia comenzó con los rituales tradicionales. Agradecimientos a la luna, demostraciones de fuerza entre los guerreros de ambas manadas, intercambio de regalos simbólicos. Y entonces llegó el momento que todos aguardaban, el anuncio de las alianzas. El Alfa Gabriel dio un paso al frente. Hoy, bajo la bendición de la luna de elección, estamos honrados en fortalecer los lazos entre nuestras manadas. Su voz resonó por el círculo. El Alfa Mateo del Este manifestó su deseo de formar una alianza duradera con nosotros a través del más sagrado de los lazos. Un murmullo de emoción recorrió la multitud. Vi a Sara, de pie cerca del padre, con una sonrisa confiada en el rostro. Y ahora paso la palabra al Alfa Mateo para que él mismo anuncie su intención. Mateo dio un paso al frente, su presencia inmediatamente silenciando todos los susurros. Sus ojos grises recorrieron la multitud lentamente hasta finalmente posarse sobre mí. La luna de elección, él comenzó, su voz profunda cargando autoridad natural. Es sagrada para nuestro pueblo desde los tiempos antiguos. Es cuando los espíritus de nuestros ancestros guían nuestros corazones para hacer la elección correcta, no apenas políticamente, sino siguiendo el llamado del destino. Más murmullos. Este no era el discurso político esperado. Mateo continuó. Vine a la manada del norte buscando una alianza, sí, pero también buscando algo más raro y precioso. Algo que mi madre, antes de fallecer, previó que yo encontraría durante esta luna. Sentí mi respiración fallar. Había una intensidad en su mirada que me atrapaba en el lugar, incapaz de desviar los ojos. La tradición dice que debemos elegir fuerza para generar fuerza, pero la verdadera sabiduría nos enseña que debemos elegir aquello que nos completa, que llena los espacios vacíos en nuestras almas. Él dio un paso más al frente y entonces, para shock de todos, extendió la mano en mi dirección. Elena, curandera de la manada del norte, ven hasta mí. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí como si todas las miradas del mundo se hubieran volteado hacia mí. Mis piernas parecían hechas de plomo, pero de alguna forma conseguí moverme. Cada paso en dirección a él parecía llevarme más lejos de la vida que conocía y más cerca de algo desconocido y aterrador. Cuando finalmente paré frente a él, noté el rostro choqueado de Sara, la expresión confundida del Alfa Gabriel y las miradas atónitas de ambas manadas. Una omega siendo llamada públicamente por un alfa durante una ceremonia oficial. Era inédito. ¿Trajiste la poción que pedí?, él preguntó, su voz más suave ahora. Asentí entregándole el pequeño frasco de cristal con manos temblorosas. Él lo levantó para que todos pudieran ver.
la luz del atardecer haciendo el líquido brillar como oro líquido. Esta poción, él anunció, representa lo que busco: curación, sabiduría, la fuerza que viene no de músculos o garras, sino del corazón y de la mente. Y entonces, para mi completo asombro, él se volteó hacia mí y dijo las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Helena de la manada del norte, te elijo como mi compañera. ¿Aceptas mi elección? El mundo a mi alrededor pareció congelarse. Las palabras de Mateo resonaban en mis oídos como si estuvieran siendo dichas en una caverna vacía, reverberando infinitamente. Yo, una Omega, siendo elegida públicamente por el alfa más poderoso de la región. Era imposible. Esto es un ultraje. La voz de Sara cortó el silencio choqueado. Padre, no puedes permitir esto. Ella es una Omega. Ni siquiera posee sangre noble. El alfa Gabriel parecía tan aturdido como todos los otros. Su rostro una máscara de confusión y desconsuelo. Alfa Mateo, tal vez deberíamos discutir esto en privado. Tenemos otras candidatas más adecuadas. Los ojos de Mateo no dejaron los míos ni por un segundo. El gris tempestuoso de ellos ahora parecía más profundo, más intenso, como el cielo antes de una gran tormenta. Mi elección está hecha, él dijo, su voz calma, pero cargada de una autoridad que hizo el propio aire parecer más pesado, y aguardo la respuesta de Helena. Sentí el peso de las tradiciones y expectativas sobre mis hombros. Una negativa pública a un alfa durante la luna de elección sería considerada una ofensa gravísima, potencialmente desencadenando conflictos entre las manadas. Pero aceptar significaba dejar todo atrás. Mi pequeña cabaña de curación, mi jardín de hierbas, las memorias de mi abuela, para vivir entre extraños, bajo el dominio de un hombre que apenas conocía. Mi voz salió temblorosa. Tragué saliva, buscando fuerzas en las profundidades de mi ser. Pido permiso para hablar con el alfa Mateo en particular antes de dar mi respuesta. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Nadie esperaba que una Omega tuviera la osadía de hacer tal pedido. Vi el shock en el rostro de algunos, la indignación en el de otros, pero lo que más me sorprendió fue la sonrisa que se formó lentamente en los labios de Mateo. No era una sonrisa de diversión o condescendencia, sino de admiración. Concedido, él respondió simplemente e hizo un gesto para que yo lo siguiera fuera del círculo ceremonial. Caminamos bajo las miradas perplejas de todos hasta un pequeño claro próximo, aún visible para la multitud, más lejos lo suficiente para no ser escuchados. Las sombras del atardecer se alargaban por el suelo y el perfume de las flores silvestres llenaba el aire. Me sorprendes, Helena, él dijo tan pronto paramos. Pocos tendrían el coraje de pedir un momento privado con un alfa durante una ceremonia formal. Reuní todo el coraje que poseía para levantar mi mirada y enfrentarlo directamente. ¿Por qué yo entre todas las mujeres disponibles? ¿Por qué elegir una Omega que apenas conoce? Él me estudió por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. ¿Recuerdas cuando mencioné que mi madre había previsto algo antes de su muerte? Asentí silenciosamente. Ella era una vidente, además de curandera. Él continuó, su voz suavizándose al hablar de la madre. En sus últimos días ella me dijo, «Tu par no será quien esperas, hijo. Ella tendrá cabellos del color del sol y manos que curan. Su poder estará no en su fuerza física, sino en la gentileza que tú hace tanto tiempo olvidaste». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Y cree que soy yo? Lo supe en el momento en que nuestras miradas se cruzaron ayer. Él respondió sin vacilación. Y tuve certeza cuando no te inclinaste ante mi presencia en la sala de curación. Tienes miedo, sí, pero no permites que el miedo te paralice. No conoce nada sobre mí, argumenté, aún sintiendo algo extraño agitarse dentro de mi pecho. ¿Cómo puede tener certeza de que soy la persona correcta? ¿Su manada aceptaría una Omega como compañera de su alfa? Una sonrisa triste tocó sus labios. Mi manada sigue mis órdenes, no al contrario. En cuanto a conocerte, él dio un paso en mi dirección, disminuyendo el espacio entre nosotros. Sé que perdiste a tus padres joven. Sé que tu abuela te crió y enseñó el arte de la curación. Sé que, a pesar de ser tratada como inferior, nunca dejaste de ayudar aún a aquellos que te desprecian. Pestañeé sorprendida. ¿Cómo sabe todo eso? Hice mis investigaciones antes de venir. Cuestioné, observé. Un buen líder conoce no apenas a sus aliados, sino también a sus futuras alianzas profundamente. Había algo en su voz,
una sinceridad cruda que hacía difícil no creerle. Aún así, el miedo persistía. Su manada tiene una reputación, dije bajito. Dicen que son brutales, que castigan severamente cualquier señal de debilidad. Su expresión se oscureció momentáneamente. Las reputaciones frecuentemente son exageradas. Sí, somos rigurosos. Tenemos que serlo. Nuestro territorio hace frontera con tierras de cazadores humanos que no dudarían en exterminarnos. Pero no confundas la disciplina con crueldad. Quedamos en silencio por algunos instantes. El sonido distante de la multitud aguardando nuestro regreso, llegando hasta nosotros como un recordatorio de la decisión que yo necesitaba tomar. Si acepto, hablé finalmente. ¿Cuál sería mi lugar en su manada? ¿Continuaría como curandera? Serías mi compañera. Él respondió como si fuera obvio. Con todos los derechos y responsabilidades que eso implica, incluyendo ser la curandera principal, si así lo deseas. Tu sabiduría sería valorada, no menospreciada. Sentí algo cálido expandirse dentro de mi pecho, la idea de ser verdaderamente valorada, de poder practicar mi arte sin el constante desprecio, era casi dolorosa en su seducción. ¿Y si no es como su madre previó? ¿Y si no soy lo que espera? Mateo me sorprendió entonces, tocando mi rostro con una delicadeza que parecía imposible para manos tan acostumbradas a la batalla. Entonces descubriremos juntos. No estoy pidiendo una promesa de perfección, Elena. Estoy ofreciendo una oportunidad. Respiré profundo, sintiendo el olor de pino y tierra que emanaba de él, mezclado al aroma de las flores silvestres a nuestro alrededor. Era una elección que cambiaría todo. Y aún así, algo dentro de mí parecía haber estado esperando por ese momento durante toda mi vida. Sí, dije finalmente, mi voz más firme de lo que jamás había sido. Acepto su elección, Alfa Mateo. Una sonrisa genuina iluminó su rostro, transformándolo completamente. Por un breve instante vislumbré al hombre detrás del alfa poderoso, más joven, más vulnerable, más humano. Entonces vamos a sellar nuestra unión, él dijo, extendiendo la mano hacia mí. Volvimos juntos al círculo ceremonial, donde la tensión era palpable. Vi el odio en los ojos de Sara, la preocupación en el rostro de Lara, el shock aún evidente en prácticamente todos los presentes. Elena aceptó mi elección, Mateo anunció, su voz resonando por el espacio abierto. Bajo la luz de la luna de elección, declaramos nuestra intención de unión. El Alfa Gabriel parecía estar luchando internamente. Por un lado, la alianza con la manada del Este era demasiado valiosa para ser rechazada. Por otro, entregar una Omega como representante de su manada parecía casi una humillación. Si esta es su elección, Alfa Mateo, la respetamos. Él dijo finalmente, aunque su voz traicionaba su desconsuelo. Que la unión traiga fuerza para ambas manadas. La ceremonia prosiguió con el ritual tradicional de unión preliminar. No era el apareamiento completo que ocurriría en privado, sino un compromiso público. Mateo abrió el pequeño frasco de cristal que yo había preparado, bebió la mitad de la poción y me ofreció el restante. Cuando nuestros labios tocaron el mismo cristal, sellando simbólicamente nuestra promesa, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo entero. En sus ojos vi algo que nunca esperaría encontrar. No apenas deseo o satisfacción por la conquista, sino una vulnerabilidad casi palpable, como si de alguna forma él necesitaba de mí tanto como yo podría venir a necesitar de él. Al final de la ceremonia, mientras todos se preparaban para el banquete que seguiría, Mateo anunció: «Partiremos al amanecer. Elena tendrá esta noche para despedirse y reunir sus pertenencias». La realidad de la situación finalmente me golpeó con toda la fuerza. Mañana dejaría atrás todo lo que conocía. Seguiría hacia tierras extrañas con un hombre que aún era prácticamente un extraño, para convertirse en compañera de un alfa cuya reputación hacía lobos fuertes temblar. La noche pasó en un borrón de preparativos. Mientras la mayoría de la manada celebraba esta alianza sellada con bebida y comida, yo empacaba mis pocas pertenencias, libros de curación heredados de mi abuela, muestras de hierbas raras, algunas ropas simples y la bolsita de hierbas que servía como mi amuleto de protección. Lara vino a visitarme mientras yo terminaba de organizar todo. ¿Estás segura de esto?, ella preguntó, la preocupación evidente en su rostro. Aún puedes cambiar de idea.
Nadie te culparía por tener miedo. Paré lo que estaba haciendo y miré hacia ella. Tengo miedo, Lara. Sería loca si no lo tuviera. Pero también siento que esta puede ser mi única oportunidad de ser algo más allá de una Omega despreciada, de usar mis dones donde son valorados. Lara me abrazó entonces, un gesto raro de afecto que casi me hizo llorar. Apenas promete que enviarás noticias y que si las cosas se ponen difíciles, encontrarás una manera de avisarnos. Asentí, tragando el nudo que se formaba en mi garganta. Lo prometo. Después de que ella salió, continué mis preparativos en silencio. Cada objeto que guardaba traía consigo memorias de la vida que estaba a punto de dejar atrás. La pequeña mesa donde mi abuela me enseñó a mezclar las primeras pociones, la silla mecedora donde ella contaba historias sobre los tiempos antiguos, el olor familiar de hierbas secas colgadas en las vigas del techo. Fue cuando escuché un sonido en la puerta. No un golpe, sino un rasguño leve, casi vacilante. Al abrirla, encontré a Sara, sus ojos verdes brillando peligrosamente en la oscuridad. ¿Piensas que ganaste? ¿No es así? Ella siseó, entrando sin ser invitada. Que conseguiste engañar a todos con tu teatrito de Omega indefensa. Retrocedí un paso, sorprendida con la invasión. No sé de qué estás hablando, Sara. No planeé nada de esto. Ella rió, un sonido frío y cortante. Por favor, todas vimos cómo lo sedujiste. Probablemente usaste alguna poción, algún truco de curandera para hacerlo elegirte. Eso es ridículo, respondí, intentando mantener la calma, a pesar del miedo que crecía dentro de mí. ¿Por qué Mateo elegiría una Omega cuando podría tener cualquier beta o alfa? Es exactamente lo que todos se están preguntando. Ella avanzó un paso más, haciéndome retroceder hasta que mi espalda tocó la pared. ¿Y sabes a qué concluyeron? Que debes ser excepcionalmente buena en ciertas artes. Artes que no tienen nada que ver con curación. Sentí mi rostro arder con la insinuación. Estás siendo cruel sin motivo, Sara. Nunca hice nada para perjudicarte. Tu mera existencia es una ofensa. Ella gruñó, acercando su rostro al mío. Una Omega débil que ni siquiera debería haber sobrevivido cuando tus padres murieron. Y ahora, de alguna forma, conseguiste lo que era mío por derecho. Algo dentro de mí se rompió. Entonces, toda la vida siendo tratada como inferior, como descartable. Toda la vida escuchando que mi naturaleza Omega era una debilidad, una falla. No era tuyo por derecho, dije, mi voz baja, pero firme. Mateo hizo su elección. Si quieres culpar a alguien, cúlpalo a él. Sus ojos se abrieron con mi osadía. Por un momento pensé que ella fuera a atacarme físicamente. En lugar de eso, una sonrisa cruel se formó en sus labios. ¿Realmente crees que él te eligió por quien eres? Pequeña tonta. Él te eligió porque eres útil. Una curandera para su manada, un cuerpo caliente para su cama. Nada más. Las palabras alcanzaron algo profundo dentro de mí, alimentando dudas que yo ya cargaba. ¿Y si ella estaba en lo correcto? ¿Y si todo no pasaba de una estrategia política elaborada? No lo conoce. Respondí más para convencerme a mí misma que a ella. ¿Y tú lo conoces después de 2 días? Ella sacudió la cabeza, su desprecio casi palpable. Disfruta mientras dure, Omega. Cuando él se canse de ti, y se va a cansar, no habrá lugar hacia donde volver. Con esas palabras ella salió, dejando apenas el eco de su amenaza flotando en el aire. Me quedé allí temblando, las dudas ahora clavadas como espinas en mi mente. ¿Qué sabía realmente sobre Mateo, además de su reputación y de las pocas palabras que habíamos intercambiado? ¿Y si su gentileza fuera apenas una fachada? ¿Y si al llegar a su manada yo descubriera una realidad muy diferente de aquella que él había pintado? Me senté en la pequeña cama, abrazando mis rodillas contra el pecho. La luna ya estaba alta en el cielo, su luz plateada entrando por la ventana y pintando sombras en el piso de madera. En pocas horas amanecería. En pocas horas mi vida cambiaría para siempre. Un sonido en la puerta me sobresaltó nuevamente. Esta vez era un golpe firme, decidido. Me levanté con piernas temblorosas y abrí. Mateo estaba allí, imponente bajo la luz de la luna, sin su comitiva, sin las vestimentas ceremoniales, apenas un hombre, aunque un hombre que cargaba poder como otros cargan ropas. ¿Puedo entrar? Él preguntó, su voz más suave de lo que ya había escuchado. Asentí dando paso. Él miró alrededor de la pequeña cabaña, sus ojos registrando los libros apilados, las hierbas colgadas, la maleta medio hecha sobre la cama. «Has estado llorando», él constató,
volviendo sus ojos hacia mí. Toqué mi rostro, sorprendida al descubrir que había lágrimas que ni me di cuenta haber derramado. Es apenas mucho para procesar. Mateo asintió comprensivo. Lo sé, es por eso que vine. Quería tener certeza de que estás realmente de acuerdo con todo esto. La preocupación en su voz parecía genuina, lo que apenas confundió aún más mis pensamientos ya turbulentos. ¿Por qué yo? Pregunté nuevamente, incapaz de contener la duda que Sara había plantado. ¿Es realmente por causa de la previsión de su madre o hay algo más? ¿Algún motivo político que no estoy viendo? Él me estudió por un largo momento. Su rostro una máscara ilegible. Entonces, para mi sorpresa, se sentó en la pequeña silla mecedora que había sido de mi abuela. De repente, el poderoso Alfa parecía casi vulnerable. Mi madre murió hace 6 años. Él comenzó, su voz cargada de un dolor antiguo. Desde entonces, he liderado solo, construido una reputación basada en el miedo, porque el miedo mantiene a los enemigos alejados y a los aliados en línea. Pero hay un precio a pagar por ser temido, Elena. ¿Cuál? Pregunté sentándome en el borde de la cama, a pocos pasos de él. Soledad. Él respondió simplemente. El tipo de soledad que corroe el alma con el tiempo. Tengo consejeros, guerreros, una manada entera que me sigue, pero nadie que realmente me vea. Nadie para quien yo pueda simplemente ser. Sus palabras reverberaron dentro de mí como si tocaran una cuerda que siempre había estado allí esperando para vibrar. Yo conocía aquella soledad, la sensación de estar rodeada de personas y aún así completamente sola. ¿Y piensa que yo podría ser esa persona? Una sonrisa triste tocó sus labios. Mi madre lo pensaba y cuando te vi, sin el miedo ciego que veo en los ojos de todos los otros, algo dentro de mí reconoció algo en ti. Quedamos en silencio por algunos instantes, el único sonido siendo el crujir suave de la silla mecedora contra el piso de madera. Sara vino a visitarme, confesé finalmente. Ella dijo cosas, dijo que te vas a cansar de mí. Una sombra pasó por su rostro, un destello de rabia rápidamente controlada. Sara está dolida y enojada. Ella siempre se vio como la elección obvia, y ella no era. Una alfa fuerte, hija de un aliado. Mateo se levantó entonces, acercándose hasta quedar frente a mí. Lentamente, como si temiera asustarme, él se arrodilló, quedando con el rostro a la altura del mío. Fuerza yo ya tengo, Elena. Lo que necesito es de alguien que me recuerde que hay más en la vida que poder y control. Alguien que cure no apenas cuerpos, sino también espíritus. Su rostro estaba tan próximo que pude ver detalles que no había notado antes. Pequeñas cicatrices casi imperceptibles alrededor de sus ojos. Un leve tono de verde mezclado al gris de su iris. La manera como un músculo en su mandíbula se contraía cuando él hablaba de cosas que lo emocionaban. Tengo miedo, admití en un susurro. Miedo de dejar todo atrás. Miedo de descubrir que hice la elección equivocada. Sus manos encontraron las mías, grandes y callosas contra mi piel suave de curandera. El miedo es natural cuando enfrentamos lo desconocido, pero te prometo, Elena, mientras estés bajo mi protección, serás tratada con respeto, no como una omega, no como un símbolo, sino como mi compañera. Había una sinceridad cruda en sus palabras que hacía difícil no creerle, y detrás de la fuerza y de la autoridad que él exhalaba, vislumbré nuevamente aquella vulnerabilidad, aquella soledad que reflejaba la mía propia. Entonces partiré contigo al amanecer. Decidí, apretando levemente sus manos. Él sonrió. Aquella sonrisa rara que transformaba completamente su rostro, iluminándolo de una manera que hizo mi corazón acelerar. Entonces, en un movimiento lento y deliberado, él levantó mis manos y besó cada una de ellas con una reverencia que nunca esperé recibir. Hasta el amanecer, entonces, él dijo, levantándose, «Descansa, Elena, el viaje será largo». Después de que él salió, me quedé sentada en el borde de la cama por un largo tiempo, mirando mis manos, donde aún podía sentir el calor de sus labios. Algo había cambiado dentro de mí, como si una semilla muy dormida hubiera finalmente encontrado el suelo fértil para germinar. Y aunque el miedo aún estaba presente, había también algo nuevo creciendo a su lado. Esperanza. 3 meses pasaron desde mi llegada a la manada del Este. 3 meses de descubrimientos, adaptaciones y, para mi sorpresa, aceptación genuina. La sala de curación que una vez perteneció a la madre de Mateo ahora estaba viva nuevamente, repleta de hierbas, pociones y el constante flujo de miembros de la manada buscando curación o consejos.
Elda se convirtió en mi mentora y amiga, compartiendo conocimientos antiguos que complementaban lo que aprendí con mi abuela. La anciana frecuentemente comentaba cómo yo había traído una nueva energía para la manada, especialmente para Mateo. Él sonríe ahora, ella dijo cierta tarde mientras me ayudaba a separar hierbas. Antes de ti, él raramente sonreía. Y era verdad. El Mateo que yo conocía en nuestra privacidad era muy diferente del alfa austero que lideraba la manada. Conmigo él bajaba sus guardias, compartía sus miedos y esperanzas, reía abiertamente. Nuestra unión se había convertido en mucho más que un acuerdo político o una previsión cumplida. Era una sociedad verdadera, basada en respeto mutuo y un amor que crecía cada día. Pero no todo eran flores. Ocasionalmente llegaban noticias perturbadoras sobre movimientos de cazadores humanos en las fronteras del territorio. Mateo pasaba noches en reuniones con sus guerreros, planeando patrullas y estrategias defensivas. Y fue durante una de esas noches, mientras él estaba fuera en una patrulla, que la primera ola de náusea me golpeó. Estaba preparando una infusión para dolor, cuando el olor, normalmente reconfortante, hizo mi estómago revolverse. Corrí hacia afuera de la sala de curación, apenas a tiempo de vaciar el contenido de mi estómago detrás de un arbusto. ¿Hace cuánto tiempo? La voz de Elda me sobresaltó. La anciana estaba parada a pocos pasos, observándome con una sonrisa conocedora. ¿Qué? La náusea, los senos sensibles, el cansancio que intentas esconder. Pestañeé, sorprendida. No había percibido los otros síntomas conscientemente, pero tan pronto ella los mencionó, me di cuenta de que estaban allí hace por lo menos 2 semanas. ¿Cree que estoy? El sorriso de Elda se ensanchó. Tengo certeza, niña. Llevas al heredero del este en tu vientre. La realización me golpeó como una ola. Un bebé, mío y de Mateo. La unión de un alfa poderoso y una omega curandera. ¿Qué significaría eso? ¿Qué tipo de niño nacería de esa combinación poco común? Él quedará feliz. Elda dijo como si leyera mis pensamientos. Más que feliz. Es la conclusión de la previsión de Lidia. ¿Cómo así? Lidia no previó apenas que serías la compañera de Mateo. Ella previó que traerías un nuevo comienzo para nuestra manada. Un niño que uniría fuerza y curación, poder y compasión. Toqué mi vientre a un plano, maravillada con la vida que crecía dentro de mí. Un bebé, nuestro bebé. Mateo retornó en la mañana siguiente, exhausto de la larga patrulla. Lo encontré en el cuarto removiendo sus botas enlodadas. ¿Cómo fue?, pregunté, ayudándolo a quitar su chaqueta pesada. Encontramos rastros recientes, él respondió, la preocupación evidente en su voz. Están probando nuestras defensas, buscando puntos débiles. Asentí, sintiendo un escalofrío de miedo. Desde el ataque que mató a mis padres, la mera mención de cazadores era suficiente para despertar memorias dolorosas. Necesitamos reforzar las patrullas. Él continuó pasando la mano por el cabello en un gesto de frustración. Tal vez traer algunas de las familias que viven más aisladas para dentro de la aldea principal por ahora. Mateo, llamé suavemente, interrumpiendo su flujo de preocupaciones. Tengo algo para contarte. Él paró, notando finalmente mi expresión. ¿Qué fue? ¿Estás bien? Tomé su mano y la coloqué sobre mi vientre. Estamos bien. Todos nosotros. Vi el momento exacto en que él comprendió. Sus ojos abriéndose en shock. Antes de suavizarse con una emoción tan profunda que me quitó el aliento. ¿Un bebé? Él susurró, como si temiera que hablar más alto pudiera romper el encanto del momento. Nuestro bebé. Asentí. Lágrimas de felicidad empañando mi visión. Elda confirmó ayer. Estoy embarazada de aproximadamente 6 semanas. Mateo cayó de rodillas frente a mí, abrazando mi cintura y presionando el rostro contra mi vientre. Cuando levantó la mirada nuevamente, vi algo que nunca había visto antes, lágrimas brillando en sus ojos. Me diste todo, él dijo, su voz embargada por la emoción. Cuando pensé que ya tenía todo lo que un hombre podría desear, respeto, poder, una manada fuerte, me mostraste cuánto estaba equivocado. Me diste un hogar, Elena, y ahora una familia. Me arrodillé para quedar en el mismo nivel que él, nuestras frentes tocándose, nuestras manos entrelazadas sobre mi vientre, donde nuestro niño crecía. No tengo miedo, me di cuenta en voz alta, sorprendida con la verdad de esas palabras. Por primera vez en la vida no tengo miedo del futuro. Mateo sonrió. Aquella sonrisa rara que iluminaba todo su rostro y alcanzaba sus ojos. Yo tampoco,
él confesó. Contigo a mi lado no tengo miedo de nada. Aquella noche, mientras nos acostábamos juntos bajo el calor de las pieles, el brazo protector de Mateo alrededor de mi cintura, su mano reposando sobre el lugar donde nuestro hijo crecía, reflexioné sobre el viaje que me trajo hasta allí, de una omega despreciada, viviendo en las sombras de su propia manada, a compañera amada de un alfa poderoso, respetada por sus dones de curación, esperando un hijo que uniría dos naturalezas distintas en un ser único. ¿En qué estás pensando?, Mateo murmuró soñoliento contra mis cabellos. En cómo la vida es impredecible, respondí acomodándome más contra él. En cómo las palabras que una vez me aterrorizaron, no puedes escapar de mi hijo, Omega, acabaron siendo el inicio de mi liberación, no de mi prisión. Él rió bajito, el sonido reverberando a través de su pecho contra mi espalda. Creo que nunca dije exactamente esas palabras. No, concordé, sonriendo hacia la oscuridad. Pero cuando me elegiste públicamente, fue lo que todos pensaron. Que me estabas capturando, aprisionándome. Nadie imaginaba que, en realidad, me estabas liberando. Sus brazos me apretaron gentilmente. Tal vez nos liberamos mutuamente. Me dormí con esas palabras resonando en mi mente, sintiéndome verdaderamente en casa por primera vez en la vida. No más una omega tolerada, sino una mujer amada. No más una curandera menospreciada, sino una compañera respetada. Y en mi vientre crecía la prueba viva de que los rótulos que el mundo nos impone, alfa, beta, omega, son apenas sombras de la verdad más profunda, que somos todos, al final, simplemente humanos, buscando conexión, aceptación y amor. Aún en un mundo donde lobos caminan entre hombres, esa verdad permanece la más salvaje y más poderosa de todas. Fin.